un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Hablemos de cine con Ángela Díaz, que nos va a llevar a un universo muy, muy lejano, que es el universo de Game of Thrones o Juego de Tronos, porque ya ha llegado el streaming El Caballero de los Siete Reinos, A Knight of the Seven Kingdoms, que es una de las series más esperadas de este universo de Game of Thrones, o sea, de la imaginación de la pluma de George R.R. Martin. ¿Cómo estás, Ángela Díaz? Muy bien, contenta porque regresa el universo de Game of Thrones. A mí me encanta el universo de Game of Thrones, yo lo paso chancho con los dragones, lo paso chancho con este señor, y este año vamos a tener dos, porque también va a volver la Casa del Dragón. Entonces me parece un lujo poder tener este pequeño bocado que va a ser el Caballero de los Siete Reinos, porque son solo 6 episodios, y después, a mitad de año, volver con la Casa del Dragón. Y lleva solo un capítulo, que fue el que se estrenó el domingo pasado. Está un poco tarde, sí, lo dan a las 12 de la noche. Así que yo creo que todo el mundo lo está viendo el día lunes. Ya. Y me asombró muchísimo porque, pues, mira, creo que la mejor manera de describir esta historia es como uno sabe que Game of Thrones, la Casa del Dragón, siempre va a tener esta como política y sexo y mentiras y traiciones. Pero ¿sabéis qué me recordó esta historia? Me recordó La Espada en la Piedra, la película de Disney, con el grillo y Merlín. Es como si de verdad el grillo hubiera crecido para ser un caballero y tuviera un escudero, porque tiene una inocencia el personaje principal, tiene una nobleza, es livianísimo, tiene sentido del humor esta serie, y el personaje principal tiene tanto corazón, que es el opuesto a los personajes principales sufridos de la Casa del Dragón y de Juego de Tronos. Es Mira qué un interesante. personaje, sí, es un personaje que se acerca mucho más a la comedia, pero se acerca mucho más desde la nobleza. Y de hecho tiene mucho sentido porque viene de estas como noveletas escritas por Martin, que son como historias más cortas, como cuentos, y que cuentan la historia que ya nos había dicho este villano, que era Joffrey en Juego de Tronos, de Donk el Alto, esta historia de este caballero errante que se convirtió en héroe, y su escudero, Cabeza de Huevo, que es un niñito, que tiene cabecita de huevo, no tiene pelo en su cabeza, que sí, y que es su escudero. Expresiones que ya no se usan, ¿ah? Te voy a decir te digo al tiro, hija, y es que esas expresiones ya no corren. Pero no, pero es que así le dice, se llama bueno, huevo, no sé si está bien tiene decirle cabecita huevo a una persona que está calva, pero aquí así se utiliza. Pero ese es su nombre. yo sé, Es su Ángela nombre. Díaz, que tú te mueves por el universo de Juego de Tronos como cual dragón, pero a mí me gustaría que recordáramos un poco porque Game of Thrones, la serie original, ¿no es cierto?, que es la que siguió todo el mundo allí en este camino de cómo se estaba buscando conseguir unir a todas las casas bajo una sola fuerza, el regreso de los Targaryen, básicamente. Y claro. El Caballero de los Siete Reinos pasa como un siglo antes de los hechos que ocurrían en Game of Thrones, ¿eso? Y un siglo después de lo que había pasado en la Casa del Dragón. Eso es, está como entre medio. Sería primero Donk y Egg y el huevo, el Caballero de los Siete Reinos y el Juego de Tronos, que fue la primera que vimos, sería la final. Por eso había partes donde hablaban de la historia. Cuando leían los libros, hablaban de la historia de él, de que había sido muy conocido, porque en el fondo era un errante, no tenía reino, y es un huérfano. No tiene reino, no estudió esgrima, no tiene dominio de los caballos, él solo tiene ganas de convertirse en un caballero. Entonces la historia clásica es como si el grillo de la espada de la piedra no se hubiera convertido en el rey Arturo
y hubiera sido solo esta persona que por tener buen corazón y hacer bien las cosas logra hacerse un nombre. Ya, Y en ahora, para esta la gente que lógica vio, funciona perdona, muy bien. o Dígame. sea, es bien Ujú. arquetípica, ¿no es cierto? Esta es una Claro. historia, tú con lo que cuentas, yo ya puedo saber como dónde empieza y dónde termina. Lo que no implica que uno no se vaya a emocionar o lo vaya a pasar bien. Pero básicamente lo que tú cuentas es una historia como de buen corazón, que para quienes Ujú. recuerden, la Game of Thrones no era precisamente una historia de gente de No, buen corazón. Tampoco La absolutamente. Casa del Dragón, todo lo contrario. Yo siempre me acuerdo de esa declaración, esa entrevista que hace Pedro Pascal, cuando dice que le cuentan cómo va a morir su personaje, sin spoiler aquí, y él dice, pero ¿cómo tan bruto? O sea, pero ¿por qué esa brutalidad? Se pasaron, dice. Y claro, era como que ha ido perdiendo un poquito de brutalidad, derechamente, Game of Thrones, en cada una de estas entregas, ¿no es cierto? Y lo que tú estás describiendo es como una serie para toda la familia, ¿o no? Sí y no, porque siempre va a tener sus cosas medias, su escena, su desnudo por ahí, pero el Ah, ya. protagónico y su violencia también hay justas, hay enfrentamientos, caen. De hecho, la persona que lo crió a él, que era huérfano, era este señor que es una especie como de Don Quijote, medio borracho, mujeriego, pero que nunca lo dejó pasar hambre, dice él, entonces lo quería. Entonces tiene esa historia que uno ve a través de los ojos de él, con cariño, una historia bien de abandono, pero es como el protagónico es tan inocente y es tan bondadoso, uno ve la historia desde ese lado. Y al final tiene algo como de lucha de clases sociales también, porque vemos a los Baratheon, vemos a los Targaryen que tienen mucho dinero para competir, y el otro que con suerte tiene que empeñar un caballo para poder comprarse como el traje. Entonces uno empieza, yo llevaba 20 minutos, porque son cortitos, duran menos de una hora, duran como 40 minutos, y dije, ¿Ya? necesito que no le pase nada a esta persona, que le salga todo bien, Sí. porque más encima es muy amigo del niñito, que es este niñito calvo chico, que también es huérfano, entonces como son una dupla cómica, entonces hay una historia de amor entre medio que uno vislumbra que viene, pero igual HBO a mí me mandó los capítulos antes, tiene hartas sorpresas, tiene hartos giros muy emocionantes, se ve muy bien, pero Ya, lo o que sea, es un agradezco, arquetipo, ¿sabes pero qué? no es un estereotipo. Sí, es que no se parece a las otras dos y creo que eso está bien, como que no sea igual a Juego de Tronos y que Sí, no es que sea estoy igual a La Casa pensando, del sí, Dragón. estoy pensando que Es es agradable como, eso. se parece un poco a la Guerra de las Galaxias. Pero, espera, no te escandalices, no te El escandalices. viaje del héroe. Que es como, no, no me refiero a que es como un gran mundo narrativo y de ahí Ujú. empiezan como a salir las precuelas, las secuelas, los relatos paralelos, ¿no? Exacto, Como en exacto. ese sentido me parece Sí, que se parece porque del sí. universo de Star Wars hay como unas laterales así como, de nuevo la de Pedro Pascal, disculpa, esto está auspiciado por Sí, Pedro Pascal, Mandalorian, pero está como el Rogue One. Mandaloriano, ¿no es cierto? Y está, no sé, las precuelas, qué sé yo. Entonces aquí ¿Sabes también qué? hay como, De hecho, ¿qué? es súper mandaloriano. Es súper Es mandaloriano por que la yo te lógica. iba a decir, sí, que se parece al Mandaloriano. Lo que tú me estás Sí, contando. ahora yo creo que el protagonista es más. De hecho, él dice: cuando chicos decían que yo era estúpido, el niño le dice ya, pero no reniega de eso. Yo creo que él no es que no sea inteligente, pero no es precisamente lo que lo caracteriza. Es una persona como simple, pero eso hace que uno lo quiera. Como un corazón Entonces, no simple, es como la el más novela francesa, brillante, ya. claro, pero noble. Y eso en el universo Juego de Tronos es bien escaso, creo yo. Entonces, aparte es súper alto, porque de hecho le dicen el alto, entonces a cada rato se pega en las puertas cuando entra. Y es muy simpático. Creo que no me reía tanto, pero como de ternura, que es una mezcla muy rara en este universo, hace rato. Y aparte se ve increíble. No, siento que no se está tomando tan en serio, pero que cuando empieza a subir la apuesta en la narrativa, uno está tan involucrado con lo que le pasa a él que logra ser súper emocionante. Ya, Así tengo otra que tiene pregunta. mucho para dar. Ya, tengo Mucho otra para dar. Sí. pregunta. A mí una de las cuestiones que me gustaba de Game of Thrones es como la geografía. De hecho, partía con un mapa, ¿te acuerdas? Entonces me Sí. gustaba que estuviera como tan marcada la frontera natural, el clima de cada zona, ¿no es cierto? Y que los del norte vivían como en estos bosques súper oscuros y esta nieve eterna. Y luego el centro era como templado, y había ríos, y había como Sí. comercio, qué sé yo. Y luego estaban como estas estepas y estos desiertos. Entonces era como muy florido en términos como de naturaleza, muy diverso. ¿Aquí dónde andan circulando? Porque parece como la foto, no sé, quizás no la he visto bien, pero parece como media hobbit así, pero no sé Sí, por dónde porque lo que circulan. pasa es que
como él, el que lo crió era un caballero errante, se permitía moverse, es súper como Don Quijote o Sancho Panza, se permitía moverse, pero al final igual están los que vienen de los cangrejos, entonces vienen los del ámbito más marítimo, están los Targaryen que vienen del lado de los dragones, entonces se va a mover por todos lados igual. Lo vamos a ver en distintos, porque esa es la gracia igual, cuando uno los ve, aquí vienen todos los platinados que son de este lado, todos los de este otro lado, los de las capas blancas, ya se los sabe. ¿Los platinados son los Targaryen? Los Targaryen son los platinados, los de las capas blancas, los Baratheon, que son estos que tienen como estos cachos, que también tienen como unas personalidades. A mí sí no me cayeron bien los Baratheon, porque son como más gozadores. Siempre están como carreteando, como bueno, así terminan también Ángela Díaz. Sí, terminan pésimo. Pero aquí presentan a un Baratheon y lo único que hace es tomar y estar con mujeres, y yo digo, no, por eso nunca se sentaron en el trono de los 7 reinos, porque tienen personalidades súper como marcadas y uno ya los conoce, entonces claro, uno lleva, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo dentro de esta narrativa? No sé, entonces sí, mucho. Funciona en esa misma lógica. Sí, tú demasiado. A mí me encanta. Yo lo encuentro muy entretenido, pero creo que lo que más valoro es que no sea el mismo tono, que me encanta, lo político, lo sombrío, pero valoro este tono más como de novelita corta, que de donde viene, de cuento, de épica, de saga, pero como de aventura, que creo que podría ser como cuentito corto, pero que se presta súper bien para esta serie de 6 capítulos, 40 minutos, todos los domingos, 12 de la noche. Muy tarde, sí, ojalá la adelantara. Perfecto. A las 11, una hora más decente, creo. Ángela Díaz con el caballero de los 7 reinos y huevo. Que le ha gustado mucho, y es parte del universo de Game of Thrones. Ángela, la voy a ver y la próxima semana volvemos a hablar de cine en la radio y siempre en el podcast. Que esté muy bien. Igual. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.